Hola, hola y bienvenidos a la sección de Fundamentos de Máquinas Virtuales. Vamos a arrancar con todo el tema de cómputo en máquinas virtuales. Es un tema muy interesante y fundamental para empezar a comprender los principales servicios de Microsoft Azure. Vamos a decir que una máquina virtual es uno de los diversos tipos de recursos de procesos que son escalables y que ofrece Azure. Una máquina virtual es una forma de computación en la nube muy utilizada, ya sea en centros de datos privados o en la nube pública. Es importante mencionar que en una máquina virtual tenemos completo control sobre la configuración del sistema operativo y todo lo que se puede instalar en ella. Funciona, para hacer un comparativo, como una máquina física en nuestro propio centro de datos. No obstante, a diferencia de una máquina física, todos los componentes de hardware reales están virtualizados. A diferencia de una máquina física, una máquina virtual no requiere comprar hardware físico. En Microsoft Azure vamos a descubrir cómo existen diversas opciones disponibles de tamaño y calidad, como así también servicios adicionales para supervisar, proteger y administrar las actualizaciones y revisiones del sistema operativo. En Microsoft Azure tenemos soporte para sistemas operativos Windows y Linux e incluso soporte a Windows Server 2003. Por supuesto, después revisaremos si es recomendado o no montar un sistema operativo con Windows Server 2003, dado que no se encuentra en periodo de soporte ni el principal ni el extendido, pero es factible técnicamente subir una imagen con Windows Server 2003. En una máquina virtual podemos configurar a través de diversas opciones la memoria RAM asignada a la máquina y la CPU que va a tener asociada. Las máquinas virtuales en Azure permiten una personalización de bajo nivel para el sistema operativo y un completo control de las configuraciones. Esto significa que si tengo un software que tengo que montar y que requiere muchísima personalización, probablemente las máquinas virtuales sean el camino que elija, al menos en la transición hacia la nube, hasta que de alguna manera el software se pueda adaptar para que pueda ser instalado en otro tipo de servicios de nube, como por ejemplo PaaS. No nos olvidemos que cuando elijo trabajar sobre una máquina virtual, hay tres responsabilidades esenciales que tengo. Por un lado, soy el responsable de mantener el sistema operativo y sus actualizaciones. Si por algún motivo instalo una actualización que causa un problema, soy yo el responsable de arreglarlo. Por otro lado, soy el responsable de trabajar sobre la performance, sobre el tuning del sistema operativo y del software que tenga dentro. Y por último, soy el responsable del monitoreo del espacio en disco utilizado. Tengo que tener mucho cuidado en el dimensionamiento, dado que al fin y al cabo es una máquina. Una máquina necesita tener espacio en disco saludable. Si tengo logs de alguna aplicación, tengo que tener cuidado que los logs no me llenen los discos. Tengo que gestionarlo como si fuese una máquina real en mi data center. Una máquina virtual en Azure tiene diversos componentes. Por un lado, podemos hablar de discos virtuales. El disco es el que tendrá finalmente el sistema operativo instalado, o que también puede tener otros datos, porque puedo agregar más de un disco a la máquina. Gracias al disco virtual puedo iniciar el equipo, guardar información persistente, al fin y al cabo alojar lo que necesite de mis aplicaciones. También podemos hablar de otro componente como la placa de red virtual. Al igual que en un equipo físico, es la que me facilitará la conexión con una o más redes. Las direcciones IP, gracias a las cuales podré conectarme con el equipo virtual. Estas direcciones IP pueden ser privadas o públicas. Por otro lado, también existe un componente llamado grupos de seguridad de red o Network Security Groups. Estos nos ayudarán a definir desde qué orígenes
y hacia qué destinos me puedo conectar, puedo acceder, teniendo en cuenta protocolos, puertos y otras configuraciones. Los Network Security Groups son una manera ágil de gestionar los permisos de la red para una o más máquinas virtuales. Todos estos componentes y otros más que vamos a ir viendo en la medida que avancemos en esta lección son definidos por software. No somos los responsables de mantener los aspectos de bajo nivel que hacen que funcionen, pero sí tenemos que tener noción de su existencia, dado que vamos a interactuar y muchos de ellos nos van a agregar costo adicional cuando en su conjunto veamos cuánto sale la máquina virtual y todos sus componentes. En Microsoft Azure vamos a poder parametrizar tres aspectos fundamentales de nuestras máquinas virtuales. Por un lado, el nombre de la máquina virtual, que una vez elegido no podrá cambiar luego de su creación. Nos referimos al nombre que figura en el portal, con el que vamos a identificar a esa máquina. Por otro lado, voy a poder parametrizar el sistema operativo, que va a ser lo que se ejecutará como core del equipo virtual. Y por último, el tamaño. Microsoft Azure me va a proveer de tamaños preconfigurados que me brindarán diferentes opciones y combinaciones entre CPU, memoria y cantidad de discos adicionales soportados. Una Virtual Machine en Microsoft Azure tiene al menos dos discos. Uno es el del sistema operativo. Es un disco persistente y que va a alojar justamente los binarios del sistema operativo y cualquier otra información que yo comience a grabar. Y por otro lado, tendremos un disco temporal, que no es un disco administrado. El disco temporal proporciona almacenamiento a corto plazo para aplicaciones y procesos y está destinado únicamente a almacenar datos como archivos de paginación o de intercambio. Los datos del disco temporal pueden perderse durante un evento de mantenimiento o cuando se vuelva a implementar una máquina virtual. Durante un reinicio estándar correcto de una máquina virtual se conservarán los datos de esta unidad. Pero no nos olvidemos que este disco temporal no debe ser utilizado para guardar datos que querramos persistir. En máquinas virtuales Linux, el disco temporal normalmente se encuentra en el punto de montaje dev SDB, mientras que en máquinas virtuales Windows el disco temporal es el disco D de forma predeterminada. El cifrado del lado servidor no cifra de ninguna manera el disco temporal a menos que se habilite el cifrado en el host. Esto ocurre en determinadas configuraciones especiales y cuando tenemos reservados hosts en Microsoft Azure. Aquí en pantalla podemos ver un ejemplo de un disco del sistema operativo tal cual se ve desde Windows Server, el disco temporal que está como disco D y por otro lado un disco de datos que hemos agregado adicional. Noten que el del sistema operativo y el disco de datos está destinado a guardar información que quiera persistir, mientras el disco temporal, que es un disco local, no va a alojar información de forma persistente. Recuerden siempre esto para evitar dolores de cabeza. En el momento de crear y de administrar una máquina virtual en Azure vamos a poder utilizar diversas herramientas. La más común es utilizar Azure Resource Manager, el portal de Microsoft Azure, herramientas como Azure PowerShell, el CLI de Azure y en ocasiones vamos a necesitar hacer utilización de la API REST de Azure o el SDK para que a través de nuestros desarrollos de software podamos desde el lado cliente generar estas acciones sobre las máquinas virtuales. Son diferentes formas que vamos a tener en realidad de administrar, de crear y de administrar todos los recursos de Microsoft Azure. Todos van a tener la posibilidad de utilizar ARM, PowerShell, Azure CLI y la API REST de Microsoft Azure.
Existe un concepto que son las extensiones de máquina virtual. Estas extensiones son complementos que podemos instalar, como por ejemplo agentes antivirus, agentes de diversas marcas, en el momento del aprovisionamiento, de la creación. Con respecto a la facturación de máquinas virtuales, hay que tener en cuenta que tienen un costo según su tamaño. Este costo se computa mientras esté encendida. No obstante, existen otros componentes, y que ya hemos visto, que permiten el funcionamiento de una virtual machine. Estos componentes son, por ejemplo, discos, direcciones IP, etc. Los mismos tienen un costo independiente a la máquina virtual, y la facturación de estos podría continuar aunque el equipo esté apagado. Esto es importante de tener en cuenta porque cuando uno ve un precio de una máquina virtual, tiene que considerar que otros componentes también se van a agregar. El precio final que para el negocio va a representar tener una VM en Azure es la combinación de todos ellos. Existe la posibilidad de tener virtual machines en Azure a un precio que ronda el 50% menos o a un tercio del valor original de varias máquinas virtuales. ¿Cómo es esto? Básicamente es aprovechando las ventajas de capacidad ociosa de cómputo que tiene Azure en sus centros de datos. Imagínense que la fábrica, ese componente de software, identifica que en determinado centro de datos, no sé, por ejemplo, Brasil, el este de Estados Unidos, donde sea, hay una capacidad no utilizada de cómputo. Entonces, me brinda precios tremendamente superadores a los precios normales de lista, en el caso de que yo quiera crear una máquina virtual. En el caso de que la cree, claramente voy a estar gastando mucho menos de lo que normalmente sale esa máquina. De esta manera yo puedo ejecutar cargas de trabajo, termino pagando muy poco y ahorro costos. La única consideración que tenemos que tener en cuenta de esto que se conoce como Spot Virtual Machines es que en el momento de que Azure tenga que recuperar esa capacidad que estaba ociosa porque tiene que incrementar su potencial de cómputo para las cargas de otros clientes, la máquina se apagará. Por supuesto tengo configuraciones para poder realizar en ellas. Podría indicar que en vez de que se apaguen, que acepto pagar un precio mayor en vez de que directamente se apaguen y yo pierda esa capacidad de cómputo. Muy bien, vamos a repasar algunas conclusiones sobre todos estos fundamentos que estuvimos viendo de máquinas virtuales en Azure. Recordemos que los sistemas operativos soportados son Windows y Linux, incluyendo Windows Server 2003. Existen aspectos configurables en relación a discos, redes y otros componentes. Recuerden el tema de los tamaños, de las configuraciones que podemos hacer dependiendo del tamaño que elijamos, ¿no? Y por último, muy importante el aspecto de costos de máquinas virtuales y la opción de Spot Virtual Machine para de alguna manera tener ahorros tangibilizados. En la siguiente lección vamos a ver en forma práctica diferentes configuraciones que existen en las máquinas y vamos a repasar un poquito la sección de máquinas virtuales en Azure.